La ganancia o la pérdida de peso son de esas cosas como el dorado, que unas personas quieren ganar, otras personas quieren perder, sin entender además que lo que uno tiene que hacer no es necesariamente perder peso, porque no se trata de pesar menos, se trata de tener mejor peso. El mejor peso es un poco menos de porcentaje de grasa, manteniendo porcentajes sanos. En hombres es diferente el porcentaje, el rango al de las mujeres, porque las mujeres tienen un poco más de porcentaje de grasa y tener más masa muscular. Pero en este video quiero contarte porque mucha gente habla que lo único que importa en la ganancia o en la pérdida de peso es un balance energético, y eso ha estado muchas veces demostrado que eso en el muy corto plazo puede funcionar, pero después falla. Pero la ganancia o la pérdida de peso puede estar anclada a unas alteraciones hormonales, y quiero contarte cuáles son esos protagonistas, cuáles son esas hormonas que tú puedes estar identificando y puedes estar mirando que pueden influir ya sea para perder o para ganar peso. Del balance del peso, especialmente el balance de la grasa y la relación con la masa muscular, hay una serie de hormonas que yo las puedo alterar por diferentes mecanismos, que se pueden alterar solas, pues solas, entre comillas, se pueden alterar por la mala alimentación, por la falta de ejercicio, por el paso del tiempo, por enfermedades autoinmunes, por estímulos alimentarios, muchas cosas. Y eso es lo que te quiero explicar. Hormona número 1, la insulina. Me has oído hablar muchas veces de la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, que lo que ayuda es a coger la glucosa, golpear la puerta y ayudarla a entrar en las células. ¿Por qué? Porque las células necesitan, todas las células del cuerpo, con muy pocas excepciones, necesitan el uso de la glucosa para poder obtener energía. Y es muy importante porque la insulina viene y abre esa llave para que la glucosa pueda entrar. La insulina es absolutamente necesaria para vivir. Por eso los diabéticos tipo 1, si no se corrigen, el azúcar, la glucosa se acumula en sangre porque nunca tiene la capacidad de entrar a la célula, a la única que puede entrar es al músculo, pero de resto se queda por fuera y eso produce lo que se conoce como la cetoacidosis. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo mucha insulina? ¿Qué pasa cuando yo me empiezo a volver resistente a la insulina? Que es que mi insulina no puede actuar. Y como no puede actuar, mi páncreas dice, ¿será que tengo que producir más? Ok, produzco más. Y entre más producción de insulina, más empiezo a tener un efecto para comer más, porque la insulina genera más ganas de comer, genera más necesidad de recompensa, y la insulina aumenta también los niveles de inflamación y aumenta la capacidad que tiene el hígado de, desde esa inflamación, hacer que en la mitocondria yo produzca unas proteínas que lo único que van a hacer es coger toda la glucosa y especialmente la fructosa cuando estoy comiendo y convertirla en grasa. Entonces, eso va a hacer que quieras comer más y que estés ganando grasa. Hormona número 2, el cortisol. El cortisol en es bien interesante porque el cortisol de manera local en tejidos locales como en el músculo, el cortisol y la adrenalina pueden aumentar la actividad y hacer que yo pierda peso, porque hacen que aumente el consumo de energía de manera local. Pero el cortisol aumentado de manera sistémica, como pasa hoy en día con los altos niveles de estrés, hace que la glicemia permanezca elevada en el tiempo en sangre. Y si yo tengo la glicemia permanentemente elevada, termino de forma secundaria elevando la insulina para tratar de contrarrestar eso. Fuera de eso no duermo porque tengo el cortisol y la adrenalina elevada, mi sistema simpático elevado, no duermo, y no dormir está altamente relacionado con elevación de la insulina en ayuno. Entonces, cortisol elevado uno lo empieza a ver y es clarísimo cuando uno ve pacientes, por ejemplo, con una enfermedad que se llama la enfermedad de Cushing, que es una enfermedad donde por diferentes caminos y por diferentes resultados, porque puede haber formas primarias y formas secundarias, uno termina con altos niveles de cortisol. Y el patrón normal del cortisol es aumento en el panículo adiposo, o sea, en la grasa, especialmente en la cara, en la parte abdominal central y en la parte superior de la espalda.
Entonces, altos niveles de cortisol, que no son un Cushing, sino que es altos niveles por estrés crónico, definitivamente van a hacer que empieces a generar más grasa y también van a hacer que empieces a retener más líquido. La hormona número 3 es una hormona que se produce a nivel gastrointestinal que se llama la grelina. La grelina está relacionada con el aumento del apetito y hay muchos enfoques que han tratado de buscar la forma de disminuir la grelina dirigiéndolo puntualmente contra la grelina, y es porque la grelina tiene un doble efecto y es uno, el aumento en el apetito, y dos, la disminución celular en el consumo de energía. Entonces se vuelve una doble vía donde yo estoy comiendo más, pero fuera de eso estoy utilizando menos. Y eso se va a volver absolutamente una trampa, especialmente porque yo no voy a poder utilizar. Puedo de pronto que utilizo la glucosa menos, pero el mayor problema es que difícilmente voy a hacer el switch para pasar a utilizar las grasas como fuente de energía. Y ahí es donde se produce el problema. Entonces, la grelina aumentada, que se ve muchas veces como consecuencia de la inflamación, como consecuencia de la mala alimentación, pero especialmente como consecuencia al exceso de insulina, es un grave problema. Y con eso pasamos a la cuarta hormona, que va ahí anclada, que tiene el efecto contrario, que se llama la leptina. La leptina es una hormona bien bonita que descubrieron en los 90. Cuando la descubrieron, pensaron que teníamos la solución a todo, porque la leptina es una hormona que se produce en el tejido adiposo, en la grasita, que cuando yo como, me manda la señal al cerebro de decirme: Carlos, por favor, para de comer. Y yo paro de comer. ¿Por qué? Porque es casi pidiéndome: estamos procesando todo lo que te acabaste de comer, tus células tienen suficiente glucosa, en el hígado estamos procesando todo esto para que no vayamos a hacer ningún acúmulo de grasa, lo estamos eliminando, estamos haciendo todo este mecanismo metabólico, toda esa utilización, por favor, para de comer. Incluso pensamos que la solución era buscar un medicamento donde le diéramos leptina a las personas. El problema es que cuando empezaron esos ensayos de darle leptina a las personas, se dieron cuenta que no pasaba nada y empezaron a medir la leptina en pacientes con obesidad. Y se dieron cuenta que los pacientes con obesidad tenían la leptina en el cielo. Y dijeron: ¿qué pasó? Pues mira lo interesante. Una hormona que en condiciones normales me manda la señal para que yo pare de comer, en condiciones patológicas, mi cerebro empieza a no entender razones de la leptina, motivo por el cual mi tejido adiposo empieza a producir más de la cuenta. ¿Qué quiere decir? Como con la insulina empezó a desarrollar resistencia a la leptina. Entonces, la estrategia de utilizar leptina exógena, o sea, que yo me la tome o me la inyecte o buscar cualquier forma para con el control de la saciedad, no fue eficiente, y por eso la leptina es una hormona que uno tiene que tener en cuenta. Hay personas que les gusta medirlas, hay personas que no les gusta medirla, especialmente porque la elevación de la leptina viene anclada a la resistencia a la insulina. Entonces, casi que uno puede pensar que un paciente que está haciendo sobrepeso y que tiene ansiedad para comer, que difícilmente se sacia, va a tener resistencia a la leptina, va a tener la grelina elevada y va a tener resistencia a la insulina. Entonces, número 5, la tiroides y todo el espectro de la hormona tiroidea. Todo el eje de la tiroides, desde el hipotálamo, la hipófisis y la producción de la hormona tiroidea. Acuérdate que uno produce TRH en el hipotálamo, TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, que es la que uno ve que le miden a veces en sangre. Esa se produce en el cerebro, en la hipófisis, y viene la T3 y la T4. En la tiroides uno produce T4 y la T4 se convierte a T3, que es la forma activa. La tiroides tiene una función muy bonita, es que la tiroides maneja el presupuesto del cuerpo, maneja la tasa o la rata a la que yo gasto. Entonces, la tiroides, por eso las personas que tienen una baja función tiroidea ganan de peso, porque su cuerpo guarda mucho y gasta poco. Por el contrario, las personas que tienen una alta función tiroidea, las personas que tienen hipotiroidismo, Hashimoto, enfermedad de Graves, cualquier forma de elevación en la función de la tiroides, gastan mucho y guardan poco. Por eso uno los ve con taquicardia, sudando sin dormir, con los ojos salidos, con sudoración, perdiendo peso muy rápido, porque su tiroides está todo el tiempo gaste, 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 gaste. Entonces, de esa doble relación que puede existir, es muy interesante ver cómo para un lado o para el otro, la tiroides, por eso uno siempre debe descartar y mirar
todo, TSH, T3 libre, T4 libre, anticuerpos y mirar toda la relación y mirar un perfil completo. Eso por favor háblalo y discútelo con tu médico. Número 6, y es los estrógenos y la testosterona. Y los estrógenos y la testosterona son importantísimos. Miremos el caso de las mujeres. En mujeres, estrógenos elevados con relación a lo que se llama una dominancia estrogénica con relación a la progesterona pueden conducir a acúmulos de grasa. En mujeres, estrógenos elevados que aumentan esa conversión. Hay una relación entre los estrógenos y la testosterona muy interesante, muy bonita. Todas esas hormonas se llaman los esteroides. Que uno oye por allá que uno dice, esteroides, ¿yo dónde veo eso? Ah, lo que se inyectan en los gimnasios. Ah, lo que le pusieron a alguien en cuidado intensivo cuando le pusieron un corticoide. Corticoesteroide. ¿Por qué se llaman esteroides? Porque vienen de un éster que se llama el colesterol. Entonces, toda esa línea, la progesterona, el cortisol, la testosterona, los estrógenos, todos hay otras hormonas, pero esa vía se llaman así. Los estrógenos tienen la capacidad de convertir a testosterona y la testosterona a estrógenos. Entonces, mujeres con altos niveles de inflamación, con resistencia a la insulina, con alteración en la flora, con estrés oxidativo, convierten a testosterona. Y eso es lo que vemos en las mujeres con lo que se llama el ovario androgenizante o que algunos también llaman el ovario poliquístico. Hay diferentes formas de llamarlo, pero a la larga unos están llamando por lo que observan y otros están llamándolo por el efecto fisiológico y lo que encuentran desde la parte endocrina. Al final, ¿qué pasa? Ese aumento y esa conversión termina haciendo que pueda aumentar de peso y pueda aumentar especialmente de grasa. Por eso uno ve a las mujeres con ovario poliquístico, con ovario androgenizante, que una de las manifestaciones es la piel grasa, pero también la formación de panículo adiposo. ¿Qué pasa en el caso contrario? Hombres con testosteronas bajas porque están convirtiendo muchos estrógenos, pierden masa muscular, como pierden masa muscular, aumentan la producción de grasa, incluso pueden aumentar y pueden empezar a tener aparición de tejido mamario, que es lo que se conoce como ginecomastia. Entonces, muy importante, tanto en hombres como en mujeres, mantener siempre buenos estrógenos, buena testosterona, lo que cada uno necesita y controlar ese aumento en la conversión del uno hacia el otro, que es lo que se conoce como la aromatización. La número 7 es una hormona muy importante, muy bonita, cada día gana más estudio, que se llama la DHEA, dehidroepiandosterona. Y ojo, no confundirla con la DHA, que es un tipo de omega 3. Suena muy parecido DHA, ácido deicosapentaenoico, pero por la abreviación DHA suena muy parecido a DHEA, porque la otra tiene una letra de más. Pero son dos cosas completamente diferentes. Una es una hormona y la otra es un tipo de ácido graso, especialmente un tipo de grasa poliinsaturada omega 3. La DHEA es la hormona que viene, también hace parte de toda esa línea de las hormonas esteroideas. De esa hormona depende la producción de estrógenos y de testosterona, que no depende puntualmente del ovario o del testículo, sino que depende de la glándula suprarrenal. Es una hormona supremamente importante en menopausia, es una hormona supremamente importante en andropausia, es una hormona supremamente importante en estados de estrés crónico donde la DHA empieza a disminuir y empieza desde su rol, que es independiente a las gónadas, empieza a ser parte del contribuyente a la disminución de la testosterona o a la disminución de los estrógenos, de esa conversión, porque de ella se forma una siguiente que se llama la androstenediona y de ahí se va a formar o testosterona o estrógenos. Entonces es muy importante. Incluso hay personas que les gusta utilizar la suplementación con DHA cuando lo encuentran necesario y tú te la puedes medir. La forma para medírtela, te mides una forma que se llama la DHEA-S, que es la dehidroepiandosterona sulfato. O también se pueden hacer pruebas como la prueba de cortisol en saliva, una prueba que se llama una prueba Dutch, que se llama un Dutch Plus, donde te hacen medición de todo lo que acabamos de hablar. Te hacen medición de cortisol, te hacen medición de leptina, de insulina, te miran cómo están
los estrógenos, la progesterona, o sea, miran toda esta ruta y por supuesto van a medir la DHEA, pero si no está disponible en tu país, no pasa absolutamente nada, siempre te puedes medir la insulina, si te vas a medir el cortisol, por favor, mídetelo en saliva o en orina seca. Los niveles de cortisol en sangre no es correcto a menos que sea en manejo hospitalario. El manejo hospitalario es completamente diferente. Te puedes medir todo el perfil tiroideo, te puedes medir la leptina, que a mí no me parece útil, te puedes medir los estrógenos, te puedes medir la testosterona en sus formas de testosterona y te puedes medir la DHEA-S de hidrodepiandrosterona sulfato. Y con eso puedes empezar a identificar, y una vez hayas evaluado todo esto, puedes decir, de pronto yo tenía una causa hormonal que no había identificado, que no le había prestado ningún tipo de atención porque no sabía, pero ahora sé. Y recuerda que lo más importante de este canal es enseñarte con herramientas a que tú cada día aprendas a volverte más el dueño o la dueña de tu salud y que nosotros los médicos, los profesionales de la salud, trabajemos en conjunto contigo, guiándote, orientándote, pero que siempre tú seas ese pilar fundamental del que tu salud depende. ¿Ok? Si crees que esta información es útil, por favor compártela. Recuerda, muy sencillo, darle like al video, suscribirte al canal y si quieres apoyarnos a todo el equipo del canal, abajo en el botón que dice unirse desde tu computador o arriba en la parte que dice comunidad, sigues los pasos y gracias por tu aporte. Y hasta la próxima.